Ya estamos en Facebook. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por sumarse a esta actividad donde estamos reflexionando o nos estamos planteando, y con esto iniciamos un proceso de familias conectadas. Es un hecho, y todos y todas lo vivimos, que los entornos digitales forman parte de la vida prácticamente de la mayor parte de las personas en este mundo. Hay, por supuesto, también segmentos de población que aún no están conectadas, pero la gran mayoría, de acuerdo a los datos disponibles en América Latina y el Caribe, más del 90% de las personas estamos conectadas por dispositivos móviles, computadoras o por otro tipo de recursos o medios, pero forma parte de nuestra vida. Pero el gran desafío es que para niños, niñas y adolescentes y personas jóvenes, literalmente ellos ya nacieron en los entornos digitales. Suelo poner el ejemplo que muchos de los niños y niñas, nuestros hijos e hijas, fueron digitalizados desde el vientre. Muchas de ustedes tendrán la ecografía en tercera o cuarta dimensión, y es un poco a lo que me refiero. Entonces, hemos crecido o hemos acompañado el crecimiento de nuestros hijos e hijas, de los estudiantes con los que trabajamos, desde el tema digital. A veces con poco conocimiento, poca comprensión y sobre todo enfrentando dilemas y preocupaciones. Y últimamente, afortunadamente, hemos logrado que se hable más de la violencia digital y sobre todo de cómo podemos prevenirla. Entonces, gracias por estar acá. Son 3 días de reflexión. Estamos transmitiendo un fragmento de estas sesiones. Invitamos a que quienes estén interesadas o interesados vean en las redes sociales de Tejiendo Redes Infancia y se puedan sumar a las sesiones en la sala Zoom que vamos a estar teniendo. Así es que si todavía alguien lo está viendo ahorita y no está en la sala Zoom, puede integrarse en esta o en las próximas sesiones. Así que con este pequeño contexto, si me ayudas, ver con la presentación, y vamos a iniciar con un pequeño recorrido conceptual y plantearles algunos temas de lo que estaremos trabajando con esto que estamos llamando familias conectadas, que sobra decir o insistir que se da desde el marco de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Llevamos ya bastantes años trabajando estos temas a nivel de incidencia internacional en la agenda nacional y con muchas experiencias de participación infantil y juvenil en los entornos digitales. Entonces, bueno, este es el nombre del taller virtual. Son 3 sesiones. Les invitamos a que puedan participar activamente. Entonces, familias conectadas en entornos digitales seguros y participativos. Esto va a ser una permanente, una constante, seguro, entornos digitales seguros y participativos. Si me ayudas con el siguiente, por favor. Bueno, miren, como le decíamos, forma parte de nuestra vida cotidiana. Ya ahora, de hecho, incluso el acceso a derechos humanos de niños y niñas cruza también por los entornos digitales. Con alta probabilidad, ya la mayor parte de los niños y niñas que van a las escuelas lo hacen y se registran vía digital. Las actas de nacimiento ahora también tienen un carácter digital. Registrarte o acceder a algún programa público, alguna beca, también requieres tu conexión digital. De tal forma que la mayor parte de los derechos de niños, niñas y adolescentes y personas jóvenes ahora cruzan también por los entornos digitales. Quizás recordarán hace 5 años, cuando tuvimos el cierre, digamos, del mundo literal por la pandemia de COVID-19, se tuvo que migrar al sistema educativo, al mundo virtual, el teletrabajo también, y los niños, niñas y adolescentes tuvieron un rol muy protagónico ahí, desde ayudar a sus familias a conectarse, compartir su saber digital con el mundo adulto. Y bueno, lamentablemente esto no lo aprovechamos como oportunidad de diálogo intergeneracional y regresamos, entre comillas, a esa llamada nueva normalidad, tratando de repetir lo mismo anterior. Pero creo que la pandemia nos marcó una realidad: lo híbrido. Estaremos entre lo presencial y lo digital. Y de ahí que tendríamos que hablar mucho más desde esta lógica híbrida. Pero también hay que tener presente que los entornos digitales, como la vida analógica o la que no es digital, tienen riesgos, ¿no? Y este es un tema de preocupación que ha crecido en los últimos años, con mucha evidencia, hablaremos un poco de ello. Así es que tenemos la necesidad no solamente de informarnos, sino sobre todo de ver cómo podemos construir esto como entornos seguros. Y por ello hablamos de lo seguro y lo participativo. Si avanzamos, por favor, con la siguiente. Eh,
para nosotros es muy importante dejar como base que necesitamos diálogo intergeneracional. Los que nacimos el siglo pasado, literalmente, no nos tocó nacer con el Internet. Bueno, yo ya tengo algunos ayeres, como ustedes podrán observar, entonces me tocó desde la época del fax. Posteriormente, cuando uno se conectaba por vía módem al Internet, y recordarán los que nacieron el siglo pasado que se escuchaba un ruidito de teléfono y cómo fue avanzando. Y por eso aquí en esta presentación mi colega Verónica puso esta forma de comunicación con los botes, ¿no? Todavía muchísimo antes jugábamos a comunicarnos por vibraciones a través de los botes. Entonces, lo que quiero plantearles es que los avances que vamos teniendo en el mundo digital son muy rápidos, pero no hemos logrado emparejarnos en el diálogo intergeneracional y por ello para nosotros una primera invitación para aproximarnos al tema de familias conectadas es colocarnos en un rol de familia que acompaña desde nuestra responsabilidad adulta, pero para esto tenemos que escuchar, tenemos que respetar y co-construir acuerdos. Cuando nosotros, por lo que nos angustia, nos preocupa, por obvias razones de los riesgos, imponemos, sancionamos, ordenamos, es posible que lo hagan un rato, es posible que se sostenga un ratito, pero no mucho tiempo. Y, o peor aún, que nuestros hijos e hijas, alumnos, alumnas, lo hagan sin informarnos y con ello colocarse en mayor riesgo. Por ello es que para nosotros es central hablar de acompañamiento educativo, de crianza digital, de crianza positiva, y hay un concepto básico para nosotros que es la ciudadanía digital crítica. Van a escuchar mucho que pondremos el acento en crítico. Pensamiento crítico, alfabetización digital crítica, ciudadanía digital crítica. Cuando hablamos de ciudadanía digital, como lo mencioné al inicio, estamos mencionando que ya muchos de los ejercicios de derechos, el derecho a la educación, al registro, a becas o programas públicos, a comunicarte, a libertad de expresión, ya cruza por entornos digitales. Entonces tenemos que empezar a hablar de ciudadanía digital, porque si hablamos de ello, eso implica también que el Estado o los estados tienen obligaciones de protegernos, así como los protegen entre comillas o formalmente, en las calles, en las avenidas, en lugares que deben de ser seguros, con mecanismos desde policías, señalamientos, educación y demás, igual en los entornos digitales, aunque aquí tenemos un gran problema, y esto es un tema prácticamente global. La mayor parte de los gobiernos no están haciendo su tarea de ciudadanía digital o de protección y participación en temas de ciudadanía digital y nos están dejando caminar solas y solos en un entorno que se da desde lo privado, me refiero a las plataformas, con muy poca transparencia respecto a qué significa todo esto, pero además, y lo mencionaba alguna de ustedes al inicio, sin que legalmente tengamos cómo protegernos, defender, reclamar, o es muy incipiente todavía los temas. Un asunto muy típico es lo que conocemos ahora como las deep face, ¿no? O la generación de material sintético de violencia sexual contra niñas, que a la hora de denunciar hay muchos vacíos legales, dificultades, incluso de comprensión de las fiscalías en el caso mexicano, pero diría en toda América Latina, que hacen prácticamente imposible dar seguimiento al tema. Como ese tipo de ejemplos, hablamos de todavía la ausencia de los estados en esta materia. Pero es importante que entendamos que somos una sociedad, cuando menos esta sociedad occidental, iberoamericana o en este continente, una sociedad muy machista, o vamos a ser más explícitos, patriarcal, que está sustentada en desigualdades. Estamos en un momento en toda la región donde todo lo que sea castigo, más años de cárcel, la famosa frase de todo el peso de la ley, es lo que más vende, es lo que más se aplaude, y aunque obviamente entendemos la desesperación de las personas, eso va en contra de los niños, niñas y adolescentes. Como saben ustedes, la mayor cantidad de personas privadas de la vida, es decir, desvividas, como dicen en las redes sociales o asesinadas, son personas jóvenes. La mayor parte de las personas que están en cárcel son personas jóvenes. Entonces, no siempre los discursos punitivos van en beneficio de la ciudadanía, tranquilizan la opinión pública, pero generalmente quien lo paga son las personas que tienen mayor necesidad de protección. Estamos también creciendo lamentablemente en una vigilancia intrusiva
Todo está con cámaras, todo está digitalizado, nuestros datos biométricos van para arriba, para abajo, sin que nosotros sepamos dónde van. Y como diría el clásico, dejen ustedes nosotros, ¿no? Ya que llevamos algunos años y unos ayeres, los niños y niñas hoy no saben qué está pasando ni qué va a pasar con sus datos. Me refiero no solamente sus datos de cuenta de correo electrónico, sino sus datos biométricos. Y los datos biométricos es tu huella digital. Vamos a hablar un poco de ello. Tampoco hay transparencia que hacemos, entregamos datos biométricos en nuestros teléfonos, en las aplicaciones, en los videojuegos, y esto es algo que no está totalmente regulado ni transparente. Y obviamente tenemos eh, plataformas que tienen un negocio, y hay que tenerlo presente, las plataformas son un negocio, y ese negocio pues tiene normas de la comunidad, tiene rangos de edad, que incluso en muchas ocasiones ni leemos ni respetamos, y esto nos vuelve a colocar en riesgo. Y entonces aquí viene la corresponsabilidad adulta. Yo, persona adulta, tengo responsabilidad legal y también debo de educativamente acompañar a mis hijos e hijas o alumnos y alumnas, pero en muchas ocasiones tampoco ni siquiera he leído los términos de referencia, ni me estoy enterando de qué va la dinámica, y por eso es tan importante invitarles a que cuando hablamos de la palabra familias conectadas, escuelas conectadas, tiene el doble juego: conectarse no solo a Internet, sino conectar con los niños, niñas y adolescentes y personas jóvenes con las que trabajamos, porque no es que ellos se desconecten, es que nosotras, personas adultas, también nos desconectamos de ellos, ¿no? Si me ayudas con la siguiente, porfis. Aquí, de tal manera, nos estamos planteando que cuando mencionamos el concepto de ciudadanía digital, implica también que las familias, las escuelas, podamos desarrollar competencias y habilidades, pero obviamente desde un principio ético, y hablamos todo el tiempo, hablaremos de acompañamiento educativo, no intrusivo, no punitivo, donde la participación de niños, niñas y adolescentes sea clave. Dicho de otra manera, nuestra invitación y propuesta al acompañamiento educativo es con ellos y con ellas, que nos acompañemos mutuamente. Es altamente probable que ellas y ellos nos puedan enseñar mejor cómo usar los teléfonos, las nuevas aplicaciones, ahora la inteligencia artificial, pero nosotros les podemos enseñar también elementos de cuidado frente a los riesgos, cómo no confiar en ciertas cosas, cómo verificar, y vamos a aprender juntas y juntos. Cada quien tiene una experiencia, un conocimiento, y lo vamos a compartir en una relación horizontal. Y eso implica para nosotras, personas adultas, para como docentes, como padres o madres de familia, o en nuestros dobles roles, y con ellos y con ellas, a informarnos, a poder expresarnos, a poder crear, asociarnos en estos espacios. Aquí nos estamos asociando al encontrarnos en este lugar digital. También aprender cómo poder presentar denuncias sobre violencia digital y cómo podemos también usar estas plataformas para nuestras actividades educativas o de ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? Esto es un universo, es un mundo que tenemos que ir conociendo porque va muy, muy rápido y en ocasiones no nos alcanzamos a actualizar. Si avanzamos, por favor. De ahí la importancia del diálogo intergeneracional. Entonces, como hemos insistido, para nosotros la ciudadanía digital es la base desde la cual vamos a poder comprender los derechos humanos, es decir, el derecho a no recibir violencia, a estar protegidos cuando navegamos en Internet, a que podamos expresarnos libremente, y todos estos derechos que tenemos en el mundo analógico o cotidiano también tienen que ser en el entorno digital. También, obviamente, implica reconocer las brechas tecnológicas. No todos tenemos el último dispositivo, no todos tenemos la misma calidad de Internet, porque no tenemos necesariamente el dinero para cubrir una banda ancha 5G, por decirles algo. Y todo esto tenemos que reconocerlo, que existen estas desigualdades y que a la hora de pensar en una carrera, no es lo mismo que tengas un teléfono de alta gama con una conexión 5G de 200 megabytes a que tengas un teléfono básico con una conexión de 30 o 40 gigabytes, ¿no? O sea, ya ahí cambia, y eso tiene que ver con nosotros, personas adultas, pero también con nuestros hijos, hijas, con alumnos, alumnas. Y nuevamente aquí aparece el tema de la violencia de género en particular que queremos destacar, porque la mayor parte de violencia digital está siendo contra las niñas.
Y esto por lo que explicábamos de esta sociedad patriarcal, machista, que tenemos que reconocer que está también aquí presente en los entornos digitales. De ahí que ubicamos entonces nosotros el mundo digital como un espacio de ejercicio de derechos que no es ajeno, y esto es súper importante, no es otro mundo, ¿eh? No es como el mundo digital y el mundo analógico, no, eso es un primer error que hay que superar, un error de pensamiento. El mundo digital y el mundo analógico están totalmente vinculados, no hay separación. Es decir, técnica y físicamente entendemos la separación, ¿no? O sea, se necesita luz, se necesita un aparato tal. Pero lo que quiero referirme es que cuando estamos hablando de ciudadanía digital, de derechos, de co-creación, de participación o incluso de riesgos, no hay una distancia. Lo mismo que hacemos en el entorno analógico, lo llevamos al entorno digital. Ejemplo muy básico. Queremos expresarle cariño a alguien y le damos un abrazo, le saludamos, le decimos palabras lindas presencialmente y en el entorno digital le mandamos un sticker de abrazo con animación, un GIF o le mandamos también emojis, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que seguimos siendo nosotras personas ahora en los entornos digitales. Pero obviamente hay que tener presente que las familias, como personas adultas, tenemos responsabilidades legales. Esto es súper importante no olvidarlo. Y esto implica que las escuelas tienen responsabilidades legales también. Los gobiernos, las empresas tecnológicas, todas tenemos como personas adultas e instituciones responsabilidades legales que necesitamos homologar, reconocer, señalar y hacer cumplir. Y entre esas cruza, como lo hemos explicado, un equilibrio entre participación de niños, niños y adolescentes, personas jóvenes, con la protección. No puede ser más protección que participación, no puede ser solo participación sin protección. Y para esto vamos a tener otras categorías como la no discriminación, si me ayudas con la siguiente, Vero, por fin, y otras que les vamos a compartir solo como ideas generales. Hay un tema que a nosotros nos interesa mucho en estas 3 sesiones de taller que vamos a tener, y una de las grandes preocupaciones que todas y todos tenemos es la inteligencia artificial y la explotación de los datos de niños y niñas, particularmente biométricos y otras cosas, perfiles de comportamiento que se están dando, análisis predictivos, de tal manera que mucho de esto es para fines de venta de productos, pero también esto tiene riesgos para la seguridad, porque ya hay evidencia, hay estudios cada vez más sostenidos que hablan de discriminación por color de piel, por ingreso económico, por, digamos, también ser mujer, hay discriminación. Dicho de otra manera, cuando ustedes acceden a su teléfono o a su equipo de cómputo, incluso a sus cuentas de ya sea TikTok, Instagram, Facebook o cualquier otra, su perfil está súper personalizado y no va a haber una persona de su familia lo mismo que ustedes. Y eso es algo que tenemos que tener claro porque en buena parte puede estar ocurriendo discriminación, riesgos de privacidad o incluso de libertad de expresión y particularmente con niños y niñas, riesgos de seguridad si nosotros no entendemos desde la alfabetización digital todo lo que significa los entornos digitales, ¿no? O sea, los entornos digitales no solo son servidores, computadoras y conexión de Internet. Hay software, hay programación, que lo conocemos como algoritmos, y hay ventanas como los navegadores, las aplicaciones que accedemos por nuestros dispositivos. Y detrás de todo eso hay un negocio que puede significar vender desde el Internet, vender un producto, vendernos una idea. Y todo eso tenemos que entender que está sucediendo ahí cada que ingresamos, cada que nuestros hijos e hijas o alumnos o alumnas están ingresando. Y también ahí se están dando los entornos educativos. También estamos aprendiendo, también nos estamos conectando, también nos reencontramos con personas y por eso es tan importante comprender todos estos conceptos. De ahí que nosotros hablamos de una ética pública para la protección, la participación y cómo podemos también en los entornos digitales promover la cultura de paz. Estamos en un momento histórico en el que todo es muy ruidoso, muy polarizado, todo es blanco y negro, yo contra los otros, y eso podemos también nosotros influir para contenerlo en los entornos digitales, porque el ecosistema digital
más que nosotras, personas que nacimos el siglo pasado, lo están viviendo y lo van a vivir nuestros hijos e hijas, alumnos y alumnas. Y por eso es importante desde ahorita empezar a tratar de cambiar el rumbo de lo que ahora tenemos. Por favor, Vero. La siguiente. Entonces, solo los mencionamos, todo esto se lo vamos a compartir en el espacio que vamos a estar desarrollando con ustedes estos tres sesiones de taller durante 3 semanas. Entonces, me gustaría invitarles a que vean 3 semanas de diálogo, de intercambios, de preguntas, de aprendizaje. Aquí venimos a aprender y a construir todas y todos juntos. Entonces, les hemos hablado acerca de los derechos digitales, particularmente de infancia. Ahorita vamos a profundizar un poquito más de ello. También he mencionado mucho la ciudadanía digital crítica. Y hay otro concepto que nos interesa compartirles que viene de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña de hace 36 años, que es la autonomía progresiva. Esto es lo que decían nuestras abuelitas, ustedes lo recordarán. Si el niño y la niña lo puede hacer solo, no lo hagas tú. Así como muy básico y concreto. Lo que nosotros queremos es que niños, niñas y personas jóvenes desarrollen habilidades, tengan capacidad de hacerlo por su cuenta y que nosotros vamos acompañando. Si se regresan tantito, aquí estamos. Si se cayeron, aquí estamos. Si se equivocaron en la decisión, no pasa nada, aquí estamos. El mejor lugar para practicar es cuando estamos personas adultas acompañantes en la familia o en las escuelas y somos un entorno seguro. Y por eso es tan importante pensar desde la autonomía progresiva cómo les voy acompañando para que ellos y ellas no necesiten que esté yo como persona adulta para decirle esto es seguro, no es seguro, esta persona se ve rara, no la aceptes, porque es imposible y no tiene sentido. Pero la autonomía progresiva va a ayudar a que ellos desarrollen habilidades que con nuestro acompañamiento cada vez serán mucho más acertadas. Y viene un concepto también de mediación familiar corresponsable. Y esto implica que no va a ser exactamente lo que yo diga porque soy el papá y porque soy el hombre de la casa y porque yo soy el que traigo el dinero y la comida, pues sí, todo eso podemos decirlo, pero así no funciona. Ni tiene que ser todo lo que diga exclusivamente el niño o la niña, porque tampoco funciona así, sino vamos a llegar a acuerdos familiares o acuerdos escolares y vamos a mediar. Y esta mediación va a depender de quiénes integran esos grupos y no va a ser exactamente la misma mediación familiar en cada entorno. Mi familia vecina, mis primos y mi comadre va a llegar a una mediación familiar que le ajuste a su dinámica familiar. La escuela de enfrente va a tener una mediación escolar diferente a la mía porque somos escuelas diferentes. Entonces, todo esto vamos a trabajarlo en estas 3 semanas, pero me gustaría que ustedes se queden con este concepto. Va a ser muy importante que hablemos de seguridad integral y prevención de violencias digitales. Nosotros solemos hablar de lo integral en una perspectiva que no es el dispositivo. Ejemplo, ustedes pueden ponerle todos los controles parentales que quieran a su dispositivo. Simple y sencillamente no van a usar ese dispositivo, van a usar otro, ¿no? Ustedes pueden regular, vigilar y controlar una cuenta que después verán toda limpia, que no pasa nada, porque van a abrir otras dos. Entonces, ese tipo de cosas absurdas que todo el mundo ha intentado, nos parece que vamos aquí a reflexionar cómo lo podemos hacer desde una seguridad integral, no punitiva, no criminalizante, sino dialogada, participativa, y cualquier cosa que nos imaginemos tiene que ser con niños, niñas, personas jóvenes, porque el objetivo es que sea un entorno seguro, participativo y que sea buena experiencia como tal. Hablaremos también sobre el machismo en línea y especialmente sobre uno de los grandes problemas que estamos teniendo de violencia digital, generando material de violencia sexual digital sintética con inteligencia artificial, donde las principales víctimas son niñas. Y esto, además de que es un tema que está creciendo y veremos cosas todavía más complejas, tenemos que hablar de ello para tomar medidas preventivas en lo posible, pero sobre todo prevenir que nuestros hijos, hombres, adolescentes o jóvenes, participen, validen o incluso terminen riéndose de estas cosas que pueda generar algún otro chico desde su machismo digital, ¿vale? Vamos a hablar de inteligencia artificial, qué significa, qué es eso, con qué se come. No es solamente ChatGPT, o sea, hay todo un tema que les estaremos explicando. Y vamos a hablar, como lo comentamos, de cultura de paz en los entornos digitales, pero todo el tiempo estaremos hablando de participación intergeneracional en los entornos digitales. Y por eso es que aquí tenemos a dos chicas poderosas que nos van a ayudar también a compartirnos su mirada en un momentito. Si me ayudas con la siguiente, porfis.
Bueno, me lo salto porque eso ya lo explicamos, porfis, porque nos vamos a llevar más tiempo. Vamos a compartirles algunas de estas cosas que son parte del taller, para que ustedes vean, son 3 semanas de aprendizaje común y compartido. Estaremos trabajando sobre una bitácora de mediación digital corresponsable, donde estarán ustedes compartiendo o construyendo con niños, niñas y personas jóvenes, ya sean sus alumnos o alumnas o dentro de su familia, acuerdos, dudas, conflictos, cómo tomar decisiones, qué factores de oportunidad, cómo reconocemos los temas de riesgo y obviamente todo esto va a ser con mucho diálogo. Es un instrumento que les compartiremos, les pediremos que hagan ejercicios de prueba, todo esto se va a ir construyendo y va a ser muy personalizado de acuerdo a ustedes. Si avanzamos con la siguiente, Vero, porfis. Esto implica también que podamos llegar a un acuerdo de convivencia digital, eh, que nos permita encontrar también cómo el entorno digital es una oportunidad para dialogar con nuestros hijos e hijas. Porque lamentablemente esto no es privativo de una familia, es un tema generalizado, casi global. Se está perdiendo el diálogo entre las generaciones más jóvenes, más adolescentes y jóvenes con nosotros. Una parte sin duda es porque están mucho tiempo en las pantallas, porque están más entretenidos o entretenidas en los TikToks o en los Reels o estas cosas, pero también nosotros, personas adultas, estamos en lo mismo, ¿eh? En que también nos atrapamos con el scroll infinito, porque además tenemos las otras preocupaciones de estrés financiero, las cosas cotidianas de la casa, y se ha reducido de manera importante el espacio de diálogo, de encuentro, de convivencia y literal de abrazos físicos entre personas adultas y niños y niñas. Y por ello la importancia de hablarlo, llegar a acuerdos, y eso nos va a permitir hacer todos estos ejercicios de cuidarnos de manera conjunta, de ser corresponsables en lo que queramos, de dialogar, de estimular la autonomía progresiva, de cuidar específicamente cómo el machismo también está presente en nuestros entornos familiares, cómo promovemos la participación, y esencialmente es cómo este pretexto de fui a este taller, me dijeron tal cosa, quisiera platicar contigo y vamos a empezar a hacer este ejercicio que nos pidieron y va a ser una oportunidad para hablar. No va a ser mágico, posiblemente no sea fácil, pero les podemos asegurar que si inician este diálogo, inician este camino, muy pronto estarán con menos angustias, con mucha más satisfacción y sobre todo más conectadas, ¿no? Como familias, como escuelas. Por favor. Vamos a también a sugerirles crear un mapa familiar de riesgos y oportunidades digitales. Todo se construye bajo diálogo, porque el tema es que nos preparemos. Si afortunadamente sus hijos e hijas, estudiantes, no han enfrentado todavía temas desagradables, felicidades, fantástico, pero no tenemos que esperar a que les suceda. Entonces podemos desarrollar y trabajar un mapa familiar o escolar de factores de riesgo que se construye con todas y todos de manera participativa para que podamos identificar y prevenir estos factores. Si me ayudas, por favor, con la próxima. Entonces, vamos también a darles otra herramienta muy chiquitita, como un checklist, así un pasar lista de seguridad integral, ¿no? O sea, ¿qué tengo, qué nos falta, qué es lo que podríamos mejorar? No sé, temas desde al comprender más lo que significan las plataformas, los filtros, los algoritmos en las redes, los asistentes de inteligencia artificial, ¿qué nos falta? Tenemos, no sé, antivirus, tenemos medidas de protección de nuestros datos, cómo estamos descargando aplicaciones, todas estas cositas les estaremos compartiendo algunas ideas o sugerencias y ustedes van a ir colocando. Puede ser que no las hayan visto, bueno, ya saben que hay que trabajar sobre ello, todo dialogado, pero vamos a darles algunas pistas y sugerencias. La siguiente, por favor, Vero. De tal manera que estaremos trabajando 3 semanas con este tema. Ahorita con esto vamos a pedirle a nuestras colegas que nos acompañan aquí, está Ángela y Mar, si pudieran compartirnos como 2 ideas claves, 2 o 3 ideas claves, Ángela y Mar. No sé si por aquí hay otra niña poderosa que se haya sumado hace ratito, pero si se sumó otra niña, pues, ya está Kendra por acá. Si también Kendra quiere sumarse, fantástico. Que nos digan a nosotras, personas adultas que nacimos el siglo pasado, 2 o 3 ideas claves, de qué les recomiendan a las personas adultas cuando dialoguen con niños, niñas y personas jóvenes sobre los entornos digitales, los teléfonos, la inteligencia artificial. Denos consejos. Estamos ansiosas y ansiosos por escucharles porque
si no escuchamos a nuestros hijos e hijas, a lo mejor a ustedes sí las escuchamos, ¿no? Entonces, Ángela, ¿tú te quieres arrancar primero? Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Ángela, soy de Guatemala. Pues en base a lo que pues estaban hablando hace un ratito, pues es muy interesante estos temas de cómo prevenir estos tipos de situaciones en cuanto a los niños, ¿verdad? Y también jóvenes. Un tip que yo quisiera dar es más como darle más acompañamiento a estos jóvenes, un acompañamiento intensivo en donde se pueda dar como, no solo se les pueda como, eh, se me olvidó la palabra como exigir mucho o más bien como prohibirlos a algo. En lugar de eso, uno puede dialogar, uno puede pues acercarse al niño, a la niña, explicarle como estas prevenciones acerca de la tecnología, ¿verdad? Y pues pienso que sería mejor pues darles acompañamiento a los niños y niñas y pues también explicarles y darles como estas reglas desde casa, ¿verdad? Me pasa en casa, pues tenemos como en reglas, acuerdos, y no son como más como prohibiciones, sino que son como acuerdos en los cuales nosotros entendemos y sabemos que eso está como no tan prohibido, sino que es como un hábito que debemos ya de manejar, ¿verdad? Y pues siento que todo inicia también desde casa, en cuanto los padres podrían pues también darles como un tiempo estipulado para usar como el teléfono o situaciones como esas. Asimismo, poder también como brindarles como más información acerca de oportunidades ya como en el ámbito digital. Por ejemplo, en mi caso, estoy desarrollando mi proyecto de Women's Voices como mi semilla digital en mi página de Instagram y Ángela, pues, ¿nos escuchas? ¿me están escuchando, perdón? Sí, te escuchamos, Ángela. Te perdimos tantitito, pero ya te escuchamos. Sigue. Ok, lo siento. Gracias. Y pues les comentaba acerca de pues mi experiencia en mi semilla digital llamada Women's Voices. En este caso pues yo tengo mi página en Instagram y pues ahí trabajo con jóvenes ayudándolas a darles un espacio seguro en el cual ellas pueden expresarse, alzar su voz y compartir sus ideas y opiniones, ya que mi proyecto se basa más bien en el machismo. Entonces, ese es un problema basado mucho en mi comunidad porque he visto bastante esta problemática en el cual pues casi pues ninguno, más bien las personas se prohíben hablar sobre esta problemática. Y pues creo que estos espacios del uso de la tecnología, uso de las redes sociales, me ayuda a poder ayudar a otras jóvenes a alzar sus voces en un espacio seguro, en un espacio donde no pueden ser criticadas, en un espacio en donde pues ellas pueden alzar su voz y expresar sus ideas con total libertad. Y creo que ese es un ejemplo bastante bonito porque pues aquí como niñas poderosas cada una tiene su propio proyecto y en el cual desarrollamos distintas actividades y temáticas en el cual nos enfocamos en distintas problemáticas bueno, enfocado a nuestras comunidades. Y pues sí, sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Perdimos unos segundos a Martín. Ah, ya está entrando. Martín, ¿si nos escuchas? Hola, discúlpeme, se me perdió la conexión de la computadora, entonces estoy desde el teléfono. ¿Me confirman que me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Justamente Ángela acaba de terminar de describirnos cómo a través de su semilla digital de Women Voices, ella está trabajando además con con las redes sociales y su experiencia en Niñas Poderosas. Súper, Justo súper, como muchísimas comentaste. gracias. Pues entonces, si les parece, escuchamos a Mar, que también está aquí con nosotros y que nos quiera dar algunas sugerencias para cómo el mundo adulto podemos acompañar a niños y niñas en los entornos digitales. Mar, si tienes Ma- espacio. Perdona, Martín Mar tiene un problema porque está lloviendo en su comunidad, entonces Caramba. están intentando entrar al Zoom. Creo que no lo ha logrado, pero está por aquí Kendra. No sé si ella Kendra, quiere. a ver si Kendra quisiera también compartirnos. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, Kendra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo soy Kendra de Jalapa, Veracruz, en México. También tengo una semilla digital que ahora es Leemos y Punto. Aquí también con Tejiendo Redes y Niñas Poderosas. Y yo creo que al igual que mi compañera Ángela, yo veo las tecnologías y al mundo digital como un arma de doble filo, ¿no? Porque hay cosas buenas y cosas malas que nos da el mundo de la tecnología y lo digital.
pero creo que lo importante es el acompañamiento. Si tenemos un acompañamiento con nuestros tutores, nuestros padres, madres, incluso los maestros también, podemos usar la tecnología como un recurso, como una herramienta que sea para aprendizaje, obvio creando un entorno seguro, pero creo que la base es el acompañamiento y la información. Creo que es también muy importante tal vez asistir con tu hija o hijo a un taller que tenga que ver con las tecnologías, también podría ser importante. Y Ángela por ahí creo que mencionó también algo sobre, ay, se me fue la palabra al igual que ella, espérenme. Y yo, la idea. Pero sí, bueno, creo que mientras me acuerdo, creo que el acompañamiento es una parte fundamental. Yo desde pequeña trabajo en los medios de comunicación y en esto de las redes sociales, entonces creo que si te informas y aprendes, e incluso hay cursos para aprender a cómo usar las tecnologías, ¿no? De una forma segura, es una herramienta muy importante y muy útil, y más ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que también se pueden crear tantas cosas con ella. Creo que es importante informarse y aprender porque son unas grandes formas de usarlo para nuestra vida cotidiana. Ya lo usamos, ¿no? En el teléfono. Entonces creo que es eso, y en las escuelas también debería de existir un poco de educación digital para que no haya tantos problemas como los que vivimos ahora, las fake news, la violencia digital. Creo que todo eso, pero si nos acompañamos entre todos, creo que podemos hacer una muy buena comunidad digital. Súper, muchísimas gracias, Kendra, por todos estos consejos. No sé si Mar logró conectarse. Mar, ¿nos escuchas? Me dice que está todavía con problemas por la lluvia, pero me va a mandar un audio en un minutito por WhatsApp y ahorita se los comparto. Súper, súper, vale. Pues entonces, si les parece, vamos a ir cerrando la transmisión aquí, y les pediríamos a nuestros colegas, tanto Ángela, Kendra y en un ratito Mar, que nos compartan acá sus ligas a sus semillas digitales y comunitarias para que las conozcan las personas que los acompañan acá. También les compartiremos digamos, la información sobre niñas poderosas como una estrategia que se está generando, y hay ahorita un nuevo grupo de niñas poderosas que se han sumado en la nueva generación, digamos, la segunda generación, o ya perdí la cuenta tercera, no sé cómo va el tema. Entonces, bueno, ahorita les compartimos también. Pero bueno, pues entonces nos quedamos con esto, Vero, y si te parece, cerramos la transmisión. El próximo miércoles haremos también una transmisión pequeñita. Quienes no estén participando en el taller en Zoom y lo deseen, pueden por favor en las redes sociales sumarse o escribirnos para que les invitemos a sumarse al taller en Zoom que estamos realizando. Todo lo que mencionamos de las herramientas son para las personas que están en el Zoom. Así es que, por favor, y nos quedamos las que estamos aquí en el Zoom, aquí nos quedamos, no nos vayamos a salir, y cerramos la transmisión y nos quedamos acá, ¿vale?